Bienvenidos una vez más a nuestro estudio que estamos teniendo todos los viernes. Ahora vamos a acabar en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Pero antes que nada quiero decirles que estamos orando para ver si en 2 semanas podemos continuar nuestros estudios que hacíamos todos los viernes en la iglesia Capilla Calvario del Monte o Calvary Chapel del Monte a las 7 de la noche. Entonces, si tienen la posibilidad de venir a acompañarnos los viernes, estamos orando que en 2 semanas, de este próximo viernes que viene al siguiente, podamos comenzar nuestros estudios en español, y eso será el día 26. El 26 de junio. Entonces, manténganlo en oración. A ver si el Señor nos da la posibilidad de poder empezar a tener nuestro estudio, ¿verdad? Pero antes que nada quiero que comencemos en oración. Y vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, y te damos gracias por tu amor, tu caridad, Señor, tu compasión. Te agradecemos, Señor, que nos acompañas donde seas que vayamos, Señor. Y que siempre habitas en nosotros, Señor, tus hijos, tus seguidores, Padre. Te pedimos, Señor, una vez más tu misericordia. Y más que nada, Señor, que nos llenes de tu espíritu de poder, Señor, y nos abras el corazón al entendimiento, Señor, y a recibir lo que tú tienes para nosotros. Padre, te pedimos por los que están enfermos estos días, Señor, como nuestra hermana Mercedes, Señor, Mercy, que está enferma de cáncer, Señor. Te pedimos, Señor, que la llenes, Señor, de tu espíritu y le des ánimo, Señor eterno. Que la llenes, Padre, de tu amor y tu compasión, Señor. También al hermano José Llanes, Señor, que lo llenes de tu tranquilidad y tu paz, Señor, ahora que está esperando su turno, Señor, para ser llamado para su trasplante, Señor, de sus hígados. Padre, te pedimos que lo sanes, Señor, que sea tu voluntad, Padre, porque Él vive en tu voluntad, Señor, y Él confía de ti, Señor. Y como Él dice, Padre, si es tu voluntad que Él sea sanado, así será, Señor. Pero Él vive por fe, Padre. Te pido por mi tía Mercy, Señor, también, que acaba de tener sus operaciones, sus 2 rodillas, Señor. Te pido que la sanes, Padre, y la cuides, Señor. Y también a mi otra tía Lila, Señor, que la continúe sanando, Señor, ahora que le han quitado, Señor, sus pechos, Padre. Si tú estás haciendo ese milagro, Señor, y ella tiene su fe puesta en ti, Padre, a través de todo lo que ha sucedido a través del último año y medio, Señor, con su salud y la muerte de mis primos, Señor. Te pido, Señor, que la llenes a ella de tu paz y a mi tío Pedro también, Señor, de tu tranquilidad. Señor, que ellos estén llenos de tu poder y tu espíritu y tu fe, Señor. Bendícelos, te ruego, Padre eterno, y sánalos, Señor. Sana a mi vecina Chelo, Señor, y dale la paz, Señor, ahora que le van a poner un marcapasos, Señor, para su corazón. Te pedimos tu paz, Señor, a todos nosotros que caminamos y vivimos por fe. Hay muchas peticiones, Padre, que necesitamos levantar diariamente, Señor. Pero te pido, Dios eterno, que estés con ellos y con mis padres también. Señor, que los continúes manteniendo en buena salud. Sea tu gracia y tu voluntad que se aplique en sus vidas igual que en la nuestra. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta noche, como estamos viendo, vamos a ver y vamos a cerrar el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Entonces vamos a ver algo que es muy importante para todos los creyentes, para todo el que camina por fe, para todos los que desean caminar por fe y confiar en Cristo Jesús como su Salvador. Atrás de mí tengo un rótulo, algo que mi esposo puso, una placa que dice Pray Big, ora grande, confía en Dios, amen uno al otro. Sonrían y tengan menos estrés. Tengan fe y regocijen y tengan gratitud. Pero donde dice pray big, oren grande, abajo dice preocúpense por poquito. Y eso es algo de muy importancia. ¿Ok? Todos tenemos que orar con fe. Todos tenemos que orar grandísimamente. Esta mañana y bueno, ayer también el Señor tiene la habilidad y el derecho de despertarme a la hora que Él desee para que yo ore. Y mi esposa dijo que
que ella me vio a las 4 de la madrugada que estaba despierto al lado de mi cama y estaba en mis rodillas orando. Y le dije, sí, es que sentí el Señor despertarme, decir, ven, vamos a pasar un tiempo hablando. Y saben, la oración es el modo en que Dios se comunica con nosotros. Es el modo que Dios nos habla, es el modo en que Dios se expresa a nosotros. Entonces la oración es vivir por fe, porque estamos en ese momento confiando en la palabra de Dios. Y a mí me encanta que el Señor me despierte a las 2, 3, 4 de la madrugada y tenga mi tiempo solito con Él, porque es un tiempo donde yo puedo estar completamente devotado y entregado a Él. Toda mi atención está en Él. No hay ninguna distracción, la niña no me está despertando, que es mi sobrinita, y no me está llamando, mis hijos mayores no están en necesidad de mí, mi esposa está durmiendo. Entonces ese es mi tiempo en que yo puedo traer mis peticiones a Dios, cuando yo estoy levantando mi clamor al Señor, orando por los hermanos y hermanas que están enfermos y que tienen necesidad. Que Dios incremente su fe, que nos sane a cada uno de nosotros, nos llene de su espíritu, nos llene de su gozo, aún en el dolor, que estemos confiando siempre en el Señor. Y eso es lo que vamos a ver este día, la confianza y la fe en Cristo Jesús. La confianza del incrédulo en poner su fe en uno que él no conoce personalmente, pero también la aplicación del cristiano, tener su confianza y su enfoque siempre en Cristo Jesús. ¿Okay? Porque eso es muy importante, como vamos a ver este día. Una de las cosas que quiero decirles es esto. Hay muchos hermanos que yo he escuchado decir, yo camino con el Señor. ¿Por qué el Señor permite que me pasen estas dificultades? ¿Por qué cuando tengo tanta necesidad Dios no me escucha? La realidad es que sí, Dios escucha. Pero a veces la contestación de Dios no es lo que buscamos nosotros e ignoramos la contestación de Dios. Como les he dicho, yo hice mis peticiones al Señor y yo sé que Él me escucha. Y a veces la contestación no es lo que yo quería oír. Pero si Él me da la contestación, es mi deber ponerla en acción. Poner sus palabras en acción. Hacer lo que Él me dice. Y es lo que vamos a ver este día. Porque este día se trata de la fe. De la confianza de los que miran los milagros de Dios, pero se niegan, que rechazan estos milagros por la dureza del corazón. Y el que no ha visto los milagros de Dios, pero por fe cree y toma a Dios en su palabra y camina por confianza. Porque mira lo que dice en el versículo 43 de San Juan capítulo 4. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea. Ahora, ¿de dónde salió Jesús? Bueno, si recuerdan, la semana pasada estuvimos leyendo, ¿verdad?, de que Jesús había ido a los samaritanos, a la región de Samaria, donde había pasado estos 2 días con el Señor. Y Él estuvo con los samaritanos 2 días y durante este tiempo Él conversó con ellos, comió con ellos, durmió entre ellos, algo que era un anátema a los demás judíos. Como les dije, la ruta directa de Jerusalén a Samaria y a Galilea, si salías de Jerusalén y ibas a ir a la región de Galilea, eran 3 días de caminar. Entonces, esa era la ruta directa. Pero la mayoría de los judíos tomaban otra ruta que tenían que agregarle 2 días más a su viaje. Y esto era caminando a burro, a caballo. ¿Okay? Tenías que salir y en vez de hacerlo 3 días, ibas a caminar 5 días. Y esta era una larga distancia, si me acuerdo bien, eran como 162 millas de viaje a pie. Y uno puede decir, no, pues chale, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar la ruta directa. Pero la ruta directa te llevaba por esta gente de los samaritanos. ¿Okay? Y era una gente que no tenía una relación, no tenían amistad entre el samaritano y el judío, se evitaban en cualquier momento, no conversaban, pero como vimos, Jesús está quebrantando esas paredes y Él tiene esta conversación con esta mujer samaritana, le dice todo lo que ha hecho y ella en cambio corre al pueblo, ¿verdad?, a los samaritanos, le dice a los demás lo que le ha sucedido, como este hombre ha de ser un profeta
y le ha dicho todo lo que ella ha hecho en su vida, y ellos salen a él y él se queda estos 2 días con ellos, ¿verdad? Y él entonces en estos 2 días les predicó acerca del arrepentimiento. Como les he dicho, todos los que venimos a Cristo, todos los que somos llamados cristianos, los que somos llamados por Jesucristo, que es de donde viene el cristianismo, todos nosotros nos hemos arrepentido del pecado. Todos nosotros nos hemos arrepentido de la maldad y hemos volteado hacia una vida eterna, hacia una relación personal con Cristo Jesús, donde ahora confesamos lo que fuimos y podemos dar testimonio de lo que somos y lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Entonces Él les habló del arrepentimiento y cómo tener una relación personal con Dios. Y que esto era más importante que los ritos y las ceremonias y donde adoraban. Y les abrió los ojos al reino de Dios. Y solo cuando Él había cumplido con su misión de traer, la salvación a esta región de los samaritanos, a esta ciudad, a esta gente condenados al ostracismo, fue que Él se fue de esta región y continuó su paso hacia Galilea. Deja de decirte algo. La relación con Cristo es lo más valioso que vas a tener en este mundo. Tu relación personal con tu divino Salvador, el que escucha tus oraciones, el que recibe tus peticiones, el que considera tus pasos, esta relación con Él que tú puedes tener es lo más valioso que vas a encontrar en el mundo. No hay nada que cuesta más. Y es algo que es gratuito para ti si tú pones tu fe en Cristo Jesús, como lo hizo esta gente. Esta gente escuchó. La gente de Samaria escucharon y recibieron en sus corazones. El velo fue quitado de sus ojos. El pensamiento de los ritos y las ceremonias fueron eliminadas. El lugar de donde iban a adorar ellos a la montaña de Gerizim, eliminado. ¿Por qué? Porque Dios, como les dije la semana pasada, Dios desea que todos lo adoremos en espíritu, porque Dios es espíritu. Eso significa, como les dije, cuando Dios me levanta a las 2, 3, 4 de la mañana a orar, ese es mi tiempo donde yo lo estoy alabando a Dios. Es mi tiempo donde Dios y Él y yo estamos teniendo una conversación personal. Nos dicen, estás loco, ¿cómo es que Dios te habla? Claro que Dios te habla. Si tú estás dispuesto a tener ese momento solito con Dios, a conversar con Él y a estar atento a su voz, tú lo escucharás. Eso es lo que te quiero decir. Él contesta. La cosa es, ¿tú estás dispuesto a recibir su contestación? ¿Estás dispuesto a escuchar su voz? Eso es lo que quiero preguntarte, porque ellos estuvieron dispuestos. Ellos recibieron este mensaje y ellos fueron salvos. Un día tú estarás en el cielo. Si tú caminas con Cristo ahora y has puesto tu fe, tú un día estarás en el cielo y mirarás a esta mujer, mirarás a los samaritanos que pusieron su fe en Cristo Jesús y ahora viven por la eternidad con Él. Piensa en eso. ¿Cuánta gente ha llegado a la salvación simplemente por poner su fe y creer en el Hijo de Dios y creer en lo que Él nos ha prometido? Creer que su palabra es suficiente, creer que lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, cuando entregó su sangre en el Calvario y derramó su sangre preciosa, eliminó todo el pecado, y nos hizo blanco como la nieve y nos dio la habilidad de tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos crees que tú vas a ver en el cielo de los que pusieron su fe en Él? Eso es lo que importa. Como te dije, un día a mí me hablaron acerca de Jesús y mi corazón recibió. Y en ese momento yo recibí al Señor como mi Salvador. Y es lo que Él hizo en este día. Mucha gente del pueblo escucharon, recibieron y fueron salvos. Y ahora cuando Jesús ha visto el ministerio tener fruto, ahora después de 2 días de estar con ellos, Él sale de esta región de Samaria y se va dispuesto a Galilea. Y dice el versículo 44, pues Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino.
Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Esto es muy importante, quiero decirles. Dice, pues Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no se le honra en su propia tierra. Aunque Jesús había nacido en Belén, de Judea, y después de haber estado en Jerusalén, después de haber visto la gente los milagros de Jesús, él decidió salir de allí. Quizás él vio la oposición de los fariseos hacia él, aunque la oposición fuerte todavía no se había visto, ¿verdad? Hasta este momento la oposición grandísima que vendrá contra Jesús apenas está comenzando, está desarrollándose. Entonces él por eso se había ido a Galilea. O quizás él pudo ver suficientemente lo que estaba pasando alrededor de él y vio los corazones de la gente y decidió mejor partir a Galilea porque vio que no adoraban a Dios sinceramente, como vamos a ver. Pero en Mateo 13:57 dice esto: y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Como después de que Jesús había hecho milagros, los que su pueblo, que escuchen, los de su pueblo, los de Galilea, los de esta región, no lo recibieron. Ellos vieron los milagros, dice en Jerusalén, que Jesús hizo, pero no lo recibieron, mientras que la gente declaraba que él era un profeta. Ellos lo rechazaban. ¿Y saben qué es esto? Esto fue el cumplimiento de la profecía dada por Isaías en el capítulo 6, versículo 9, donde dice, y dijo, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ver por cierto, pero no comprenderáis. Ok, escucha. Oíd bien y no entendéis, ved por cierto, pero no comprenderás. Ellos vieron, pero no aceptaron. Escucharon y no recibieron. Y Pablo hizo una misma declaración a otros judíos cuando él estaba en Roma, y esto lo vemos en Hechos 28, 25 al 30, donde dice, como estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo, esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles de oíd y oiréis y no entenderéis, y viendo veráis y no percibiráis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que en los gentiles es envidia esta salvación de Dios. Enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venían. Predicaba el reino de Dios, enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, las palabras de Dios se cumplen porque Jesús hace los milagros abiertamente, pero la gente se niega a recibir. Deja decirte esto, es fácil ver, pero no aceptar. O oír, pero no entender. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Es que el corazón se puede hacer como una piedra. La religión te puede hacer el corazón duro y vas a rechazar la salvación de Cristo. Lo peor que podemos hacer es poner nuestra confianza en la religión. No te lo digo porque yo odio la religión ni nada. Porque lo más importante es la relación que tienes con Cristo Jesús. Porque si tienes una relación personal con el Dios Todopoderoso, tu corazón va a ser abierto, va a estar dispuesto a recibir, vas a escuchar del Señor, ¿ok? Y esta es mi pregunta, ¿eres tú uno de estos que escucha pero no recibe? ¿Ves? Pero no aceptan lo que Dios está haciendo porque creen que solo la religión salva. La verdad es que lo único que puede salvar es Jesús. Como dice 1 Timoteo,
Solo hay un nombre dado bajo el cielo al hombre por el que puedan ser salvos, y este nombre es el nombre de Cristo Jesús. No hay otro nombre dado al hombre por el que puedas ser salvo, más que por el nombre de Jesús. La religión no salva. Los samaritanos tenían su religión, pero no estaban salvos hasta que Cristo vino a ellos y les habló del reino de Dios, les habló del arrepentimiento y les habló de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando tú caminas con esta realización en tu vida y tus ojos están abiertos y el velo de tus ojos es eliminado, ahora tú puedes ver sinceramente lo que Dios está haciendo en tu vida. Y no vas a rechazar, no vas a negarte las bendiciones de Dios. Cuando tú tienes tus ojos y tu corazón puesto en Cristo Jesús, tú vas a escuchar su voz y recibirás lo mejor de Él para ti. Te ruego y te imploro, no endurezcas más tu corazón como lo han hecho tantos. Y no, como les dije hace un momento, ustedes saben, Jesús era conocido como el profeta de Galilea entre otros judíos. Esto lo leemos en Mateo 21:11, donde dice, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. O en Juan 7:52, donde leemos que dice, respondieron y le dijeron, estos son los fariseos, eres a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta, y eso lo decían en referencia a Jesús. Pero él fue rechazado por los suyos, con los que él se crió. Muchas veces los que nos ven crecer, son los que menos creen. Yo sé porque cuando yo vine a Cristo, yo me puse a platicar y a predicar el evangelio. Y tenía un amigo que me dijo, vas a regresar con nosotros a las borracheras y a la droga. Y en ese momento le tuve que decir, no, yo ya nunca regreso. ¿Por qué? Porque Él ha hecho una nueva persona en mí. Yo ya no vivo, el que vive es Cristo en mí. Y gracias a la misericordia de Dios no regresé. Ellos dudaban del cambio que había hecho Dios en mi vida. Pero desde el año 2001, en enero 21 a las 7:30, hasta este día todavía sigo caminando con Cristo por fe. Porque he visto el poder de Dios Todopoderoso para sanar, restaurar, salvar, para cambiar las vidas de la gente. Y eso es lo que me motiva a mí. Eso es mi esperanza, esa es mi alegría, donde yo puedo regocijarme al ver lo que Dios está haciendo. Porque yo no tuve que ver para creer. Yo creí sin ver, como vamos a ver en un momento. Y mi fe estaba en el Señor antes de que Él hiciera el milagro en mi vida de ponerme en libertad. De todo lo que me tenía prisionero, de lo que me había hecho esclavo, que era el esclavo yo, un esclavo al pecado, un esclavo a las drogas, un esclavo al alcohol. Y Él me quitó las cadenas de la esclavitud y me puso en libertad. Y dicen que el versículo 45, cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron porque era uno de ellos, pues habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos habían ido a la fiesta. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, otro de los milagros que ellos pudieron ver. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Yo creo que la pregunta más importante que podemos hacer es esto. ¿Por qué fue rechazado Jesús por los suyos? ¿Por qué? Porque la gente tenía corazón duro. Ellos habían visto su ministerio, sus milagros en Jerusalén, pero nunca lo recibieron. Nunca tuvieron un cambio, una experiencia personal, una experiencia que cambiaría sus vidas. Mira lo que dice en Juan 2, 23, 25. Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos, dice, creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. ¿Cómo los conocía a todos? Pues Él es Dios. Y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues Él sabía lo que hay en el hombre, y este es el pecado. Él sabía que
Ellos no estaban honrando a Dios en absoluto y por eso es que él se fue. Y él decidió regresar a Galilea. Él regresó a donde había hecho su primer milagro, donde él impactó la vida de mucha gente en esta boda. Quizás regresó para descansar y reposar en la casa de Natael, que era de Canaán. No estamos seguros, no sabemos, no nos dice qué fue la motivación de regresar, ¿verdad? Pero sabemos que con Dios no hay coincidencias, todos son tiempos apropiados divinos, porque en su camino va impactando a la gente, en su camino va haciendo impacto en la vida de los pecadores. Primero lo hizo en Samaria, ahora lo va a hacer en la vida de este hombre, de este oficial del rey, como vamos a ver, en esta familia que se encuentra en gran dolor y angustia de corazón y no tienen otro recurso más que ir en búsqueda de Jesús. ¿Por qué? Porque han escuchado lo que Él ha hecho y están confiando que Él tenga misericordia de ellos y que Él pueda hacer un cambio en sus vidas y que Él pueda mejorar a su hijo y que Él pueda sanar a su hijo. Ellos, como les vamos a ver, ellos nunca lo han visto, nunca lo llegaron a conocer personalmente, nunca han visto lo que Él hizo en Jerusalén, pero escucharon los rumores y ponen su fe en esto y confían en esto. Mira cómo dice el versículo 47, cuando oyó aquel que Jesús se había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Como padre de dos, yo sé que es pedir a Dios que Él guíe a nuestros hijos, que Él los sane cuando están enfermos. Tengo una sobrina que se nos fue entregada a mi esposa y a mí a los 6 meses. Y ahora va a cumplir los 3 años, gloria a Dios. Y cuando ella se nos enfermaba, cuando estaba pequeñita, se nos enfermaba, porque padecía de muchas noches de enfermedades, cosas difíciles. Una de esas noches empezó a tener una fiebre, y la fiebre no estaba alta, estaba como a 100, como 101 por ahí. Y yo sé que en niños también es alta, un poco alto. Pero no había llegado, apenas estaba a 100, ahora que me acuerdo. Y de repente yo estaba en el cuarto, mi esposa empezó a gritar y corrí a la sala. Y al llegar a la sala miré que mi esposa estaba casi llorando y temerosa porque la niña estaba teniendo convulsiones o lo que le llaman seizures de la fiebre. Y entonces se puso morada. Yo le dije, llámale a los bomberos, llámale a los paramédicos que vengan. Y la tomé a la niña y la tenía ahí en mis manos, pero yo sabía que no podía hacer nada por ella. Entonces me puse a orar y a pedirle al Señor que hiciera algo por ella. Y por la gracia de Dios le pasó. Inmediatamente le pasó. Y en eso llegaron los bomberos, entraron a la sala, la miraron y ella todavía estaba media morada. Porque yo vi que sus ojos se echaron para atrás y yo vi su piel. Ella es bien blanca. La verdad, si vieran a mi sobrina, esta es tu sobrina. Blanca, rubia, ojos azules, bien chula, pero se nos puso morada. Y yo la vi y por eso estaba orando al Señor que la sanara. Señor, haz tu gracia, haz tu misericordia, Señor, en ella, haz un milagro. Y vinieron los bomberos, dijeron, sí, tuvo un seizure y unas convulsiones. Entonces nos fuimos en la ambulancia con ella, ¿verdad? Y muchas veces tuvimos que estar con ella en el hospital porque se enfermaba fácil. Entonces ahí estábamos, mi esposa y yo, toda la noche en el hospital con ella. Y Dios hizo milagro tras milagro tras milagro. Y ahora la niña corre, anda por todos lados. Me da muchos besos. Me dice, Uncle, tío, te amo. Y esa es la gracia de Dios. Pero sabes, todo lo que yo le pedía era según la voluntad de Dios. Porque cuando aún, como les digo, era más pequeña y pasaban estos tiempos difíciles, yo tenía que confiar en Dios, que Dios iba a usar la medicina que los doctores le daban, iba a usar a los doctores para hacer algo bien en mi sobrina. Y por la gracia de Dios es lo que sucedió. Por la gracia de Dios,
La mamá de la niña, de mi sobrina, también ha cambiado mucho. Dios ha hecho una transformación en su vida. Y ella ahora reconoce la necesidad que existía en ella de Dios. Y esas son las cosas que vienen cuando uno confía en Dios. Entonces, cuando este oficial escuchó que Jesús estaba en la región, hizo algo que ningún otro oficial normalmente hace. Le rogó. ¿Okay? Esto significa que él estuvo suplicándole, pidiéndole de corazón, completamente entregado, llorando como padre, con lágrimas, llorando, inclinándose ante Jesús para que él viniera a su casa a sanar a su hijo. Recuerden que un oficial en estos días, simplemente tenía que dar la orden y sus deseos se cumplían, sin cuestiones. Si cuestionabas o hacías preguntas por qué, te castigaban, te quitaban de la posición y a veces hasta te mataban por ser desobediente. Pero este oficial, como padre, angustiado, adolorido, sufriendo, con temor, se humilla ante Jesús, se inclina ante él, le ruega que venga, que salve a su hijo. Y esto nos demuestra que la necesidad que existe de un Salvador, ¿verdad? Uno que tiene la habilidad de dar la vida. Y ha venido dispuesto a humillarse ante el que tiene el poder de sanar a su hijo, de sanarlo y rescatarlo de la situación difícil en la que se encuentra. Él viene para que su hijo pueda vivir. Y la realidad de todo esto es que él se despojó de su título y se rinde a la piedad y la misericordia de Jesús. Muchos quieren que Dios haga un milagro en sus vidas, pero ¿saben qué? No se despojan de su orgullo. Se niegan a despojarse del orgullo que destruye esa relación con Dios. Muchos cristianos también lo han hecho. Cuando vienes a Jesús, tienes que venir con un corazón quebrantado, con un corazón completamente devotado a la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Tu deseo es bueno, pero Dios tiene otros planes. Como he visto en mi vida, como he visto en la vida de otros hermanos en la iglesia que han pasado por cáncer y dicen, sea la voluntad de Dios. Si Dios me quiere sanar, que me sane. Si Dios me quiere llevar a la casa, que me lleve a la casa. Pero la gloria será para el Señor, porque ellos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Podemos traer nuestra petición, es lo que Dios quiere, pero tenemos que venir con un corazón completamente dispuesto a hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Si te dice que esperéis, a esperar. Si te dice que te muevas, a moverte, a poner tu fe en acción. Tu confianza en el Señor en acción, demostrando lo que tú crees y la fe que tú tienes en el Señor. Como dice el versículo 48, entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Ahora el dicho mundano es viendo es creyendo. Pero esto no es algo que se dice solo en el mundo, sino que también en la iglesia, donde muchos desean ver un milagro para creer en Dios. Para creer si Dios verdaderamente está con ellos, para creer si verdaderamente Dios escucha sus peticiones y si Él es todopoderoso. Eso es lo que muchos creen o desean creer. Si Dios verdaderamente es todopoderoso, quiero ver su poder ser realizado en esta persona. Pero el creyente no debe de ser como el incrédulo, que necesita ver para creer, como está escrito en Romanos 1:17, donde dice, pues el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe.
Deja decirte algo. Jesús no está reprochando a este oficial, sino que está demostrando su disgusto con la condición espiritual de la nación judía, donde todo es hecho para la satisfacción de la carne y el cumplimiento de la ley, pero sin el amor a la ley de Dios, como leemos en Levíticos 18:5, donde dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, porque el hombre que los cumpla, gracias a él los vivirá, yo Jehová. Gracias a ellos vivirá, dice. Cada hombre que cumpla las ordenanzas de Dios vivirá. El que lo cumpla por amor. O como leemos en Deuteronomio 5:33, donde dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis, os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que habéis de poseer. Pero todo lo que hacemos cuando obedecemos tiene que ser por amor a Dios, en reverencia a Dios. Así es como debemos de vivir nuestras vidas. Buscar de Dios sinceramente, de un corazón rendido, entregado a Él. Mira, versículo 49 dice: el oficial del reino le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Aunque la gran necesidad fue lo que lo trajo a Jesús, ¿verdad? La necesidad de ver a su hijo sanado. Él no ha visto los milagros, como les dije, de Jesús. Él simplemente ha escuchado de sus milagros. Y esto es lo que lo motiva. Si es verdad lo que él ha dicho de él, yo tengo que ir a él para verlo que se realice en la vida de mi hijo, que él sane a mi hijo. Él piensa que para que su hijo sea sano, Jesús tiene que ir allá, tiene que ir a su casa, tiene que ir personalmente y estar presente y tocar al hijo. Pero la fe salvadora no es puesta en acción por lo que ves, sino que por lo que no se ve. Cuando tienes fe, la pones en acción, aunque no hayas visto las cosas de Dios todavía. Aunque no hayas visto a Dios moverse, estás confiando que Él lo hará porque Él te ama. Entiendan dos cosas de gran importancia. Primero, Jesús no tiene que ir a Él para sanarlo. Jesús sana directamente de donde está, ¿ok? Si es su buena voluntad, para la gloria de Dios. Porque todo lo que Jesús hace es para traerle gloria a su Padre, para engrandecer el nombre del Padre eterno, no para que la gente diga: oh, mira que este Jesús, las cosas que él hace, vamos a seguirlo, porque Jesús sabe que muchos lo siguen simplemente por lo que él puede hacer, como hizo cuando le dio de comer a la gente, ¿verdad? 5,000 personas de 3 panes y unos pescados. Pero ¿por qué estaban siguiéndolo? Por la comida. Decía: no, pues este compa trae unos tacos bien buenos de pescado, vamos a comer. No lo hacían porque lo amaban, sino porque él podía saciar la hambre que traían. Pero el corazón estaba impuro. Entonces tienes que hacerlo de amor a Dios. Segundo, es esto: que si no se apura el muchacho moriría y sería muy tarde. Jesús es Dios en la carne, 100% Dios y 100% hombre. Que el hombre ha venido a Jesús no es de sorpresa. Que el muchacho está enfermo no es ninguna sorpresa para Jesús. Que el muchacho está cerca de la muerte no es sorpresa para Jesús. Jesús bien lo sabe, porque él sabe la hora en que el muchacho moriría. Pero como vamos a ver, va a ser algo de gran importancia, algo que va a impactar a esta familia y los traerá a la fe en Cristo Jesús. ¿Okay? Y eso es lo que vemos aquí. El versículo 50 dice: Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó, y esta es la clave. Esto es lo más importante de la vida de la fe: creer. Porque dice: el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esto demuestra el poder de Dios, que con su palabra tiene la habilidad de sanar, como lo vemos. Lo vemos esto en los leprosos de Lucas 17 al 11 al 19, donde simplemente les dijo: vayan y preséntense en el templo. Y en el camino todos fueron sanados, y de los 10 que estaban ahí, uno regresó a darle gracias a Jesús.
Los otros nunca regresaron a dar gracias, aunque Dios había hecho un milagro en su vida. Pero el que verdaderamente estaba agradecido regresó a dar gracias a Jesús. El centurión que leemos en Mateo 8:13 es donde su sirviente también estaba a punto de muerte y le dijo al Señor, por fe, Señor, yo sé que solo das una palabra, una orden y mi sirviente será sano. Piénsalo, él tenía fe en Cristo Jesús. Este es un centurión romano que confía en un Mesías de Israel. Si el incrédulo, el gentil puede confiar, ¿por qué no el judío puede confiar? ¿Por qué tú, hermano o hermana, no puedes confiar como estos? Tú que estás caído, ¿por qué no pides a Jesús que te levante? Que te saque de la situación en la que vives, que te dé fuerza, que te fortalezca, que te dé una nueva vida en Él. Como lo vemos en la mujer sirofenicia, en Marcos 7:24-30, donde su hija estaba poseída por unos demonios y ella vino y le dijo, Señor, salva a mi hija, disculpe. Y él le dijo, yo he venido a los hijos de Israel, no a los perros. Y ella le dijo, sí, pero los perros comen de las migajas que se caen de la mesa del maestro. Y Jesús, vio la fe en esta mujer y le dijo, vete, tu hija está sanada. Por fe, ella creyó. Y por fe se le fue cumplido. O el hombre con el hijo lleno de un espíritu maligno en Marcos 9:17-22, donde dice que lo tiraban en el fuego para matarlo. Y Jesús simplemente le dijo, sal de él, y fue salvo. La palabra de Dios. Por fe se tiene que confiar. Todos estos fueron salvos a través de su palabra, pero también nos demuestra que este hombre está poniendo su fe en Jesús para la salvación de su hijo y él creyó, que esa es la clave, creer por fe. Creer que Dios va a hacer lo que Él te ha prometido. Creer que Él te va a sanar si es su buena voluntad. Y Él dice, yo lo haré porque me traerá más gloria. Y yo lo haré porque salvará a tus parientes. Y lo haré porque te amo tanto y deseo que continúes haciendo mi obra en el mundo. Pero deja de decirte a veces en que Dios no salva. Porque Dios quiere que estés con Él en el cielo. Y eso sirve para otra cosa más importante también, que muchos fallan en ver. Cuando tú te vas al cielo, los que se quedan en el mundo, ahora pueden tener la oportunidad, pueden decir, ¿sabes qué? A donde Él está, yo quiero ir. Voy a poner mi fe en Cristo Jesús como Él lo hizo, para que cuando yo también fallezca, pueda estar con Él, mi ser querido, con el que me ama. ¿A qué? Dios usa todo para la salvación. Uno tiene que creer por fe. Y este hombre creyó y su hijo vivió. Este hombre, al igual que la mujer samaritana, creyeron al Señor y en su palabra. Y al creer en su palabra y en Él también fueron y vieron la salvación prometida a todos los que creen en su nombre, como dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le creyeron en Él, Dios les dio la potestad, de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú crees en Jesús y pones tu fe en el Señor Salvador, tú eres hecho hijos de Dios. Muchos dicen, pues si ya todos somos hijos de Dios. No. Las Escrituras nos dice el contrario. El pecador, el pecaminoso, está separado de Dios por el pecado. Pero cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús y eres lavado por la sangre santificada de Jesús en la cruz, esa sangre es santa, esa sangre te santifica y te hace parte del reino de Dios. Si todos fuéramos hijos de Dios, no hubiera la necesidad del infierno. Si todos fuéramos a ir al infierno, Cristo no hubiera venido al mundo a morir en una cruz para salvar al pecador. Por eso le dijo Jesús a los fariseos, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Ahora tú tienes que decidir quién es mi padre, quién quiero que sea mi padre, en dónde quiero vivir la eternidad, en el infierno o en el cielo. Eso es la fe. Eso es lo que yo acepté, que un día yo iba para el infierno, porque estaba separado de Dios. Pero cuando escuché el mensaje de la salvación y acepté a Cristo Jesús, mi dirección fue cambiada, mi ruta tomó otro paso y esa es la vida eterna con Cristo Jesús. Eso es.
Mira cómo dice el versículo 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo, tu hijo vive. He aquí vemos que vienen los sirvientes de este hombre y vienen corriendo, vienen regocijando. Ellos no vienen tristes, ellos vienen con alegría y vienen en búsqueda de su Señor y le dicen, tu hijo está vivo, tu hijo fue sanado. Y lo interesante es que les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar y le dijeron, ayer a la hora séptima se le pasó la fiebre. Como les dije, mi sobrina también una fiebre, me la puso en el hospital. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó en toda su casa. Escucha, en ese momento él recordó el momento en que Cristo le dijo, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Cuando la salvación viene, si viene a ti, puede venir a todo tu hogar. Si tú eres el hombre de tu casa y tú eres un borracho, pisteas mucho, te la pasas embriagándote y un día recibes a Jesús, tu esposa y tus hijos pueden ver ese cambio, dirán, ¿sabes qué? Mi padre tiene una relación verdadera con Dios y les afectará a ellos y tu casa será salva. Si tú eres la esposa y tú tienes un marido que está en esa situación, recibe a Jesús, como lo hizo mi esposa conmigo. Ella recibió a Jesús y por las oraciones y peticiones de ella, yo vine a Cristo. Ora por tu marido, oren por su matrimonio, peleen por su hogar, peleen por su familia, no se rindan, no se cansen, peleen en sus rodillas, no a trancazos, que no entre el matrimonio, peleen en las rodillas donde Dios dará la victoria. Cuando tú estás humillándote, hincándote, implorando a Dios que haga un milagro en tu vida y en el de tu pareja y en tus hijos y en tu hogar, Dios mandará esa salvación. Pero no te rindas. Yo conozco una hermana que duró 20 años orando por su marido y su marido ahora sirve al Señor. Después de 20 años, él se entregó a Cristo. Ella no dejó de orar. Pídele a Dios por fe y Dios te escuchará. Quizás lo hará rápido, quizás dilatará, porque quiere que tu familia mire tu fe y después Él hará el milagro. Pero te imploro que Dios sea tu Salvador. Que Dios venga y haga el cambio en tu vida, en tu hogar. Que Dios haga lo imposible posible. El hombre estaba lleno de gozo y de felicidad. Preguntó con todo su corazón a qué hora se sanó, a qué hora le pasó esto, a qué horas fue mi hijo restaurado. Y cuando se le dijo, él recibió a Cristo Jesús en su corazón, le comentó a su familia, a su esposa y a sus hijos lo que había sucedido y todos confiaron en él. Y un día tú los podrás ver en el cielo. Pero tienes que creer por fe, caminar por fe, confiar por fe. Que sea la gloria de Dios y que sea su voluntad que se haga en tu vida, no la tuya. Rinde tu voluntad, cambia tu voluntad por la de Dios. Quítate tú del trono de tu vida y permite que Dios se siente en el trono de tu corazón para que Él haga los cambios necesarios para traerte a ese lugar, a esa posición en tu vida donde tú tendrás una relación especial con Él. Pero solo a través de un corazón rendido que camina por fe y cree por fe. Mi oración es esta por ustedes, que se entreguen a Cristo Jesús. Si tú no tienes una relación con el Señor, hazlo este día. Pídele al Señor, híncate ante su trono, entrégate a Él y dile, Señor, ora conmigo. Señor, perdona mis pecados, sálvame, Señor, hazme parte de tu familia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame un nuevo comenzar contigo. Hazme una nueva criatura. Cambia mi corazón. Y ayúdame, Señor, a dar testimonio del cambio que tú has hecho en mi vida para que otros también puedan tener esto contigo.
me arrepiento de todos mis pecados y me entrego a la sangre de Cristo Jesús. Y esto lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Si tú lo has hecho, hermano, hermana, te quiero decir que has venido a la familia de Cristo, y nuestra oración es de que tú puedas tener una relación especial con Dios, puedas tener un nuevo comenzar con Dios. Y si tienes deseos de que tienes en tu corazón, te pido que nos mandes un mensaje por text al 833-551-0991 para que podamos orar por ti. ¿Okay? Y si puedes en 2 semanas acompañarnos, ven. Los viernes a las 7 de la noche en Capilla Calvario del Monte, y ahí nos reunimos. ¿Okay? Dios los bendiga y vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu amor y tu caridad, y te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu, Padre, y nos ayudes a caminar por fe en ti. Que podamos caminar, Señor, para tu gloria y tu honra. Que podamos caminar, Señor, glorificándote a ti. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, Dios los bendiga y tengan una buena semana. Hasta la próxima semana. Amén.